Andrea, buenas noches. ¿Por qué no? Sí, por espera. Buenas, Inge, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Noches. noches, Lizeth. Buenas noches. ¿Cuántos participamos? Estamos 7. ¿Cuántos somos? Buenas noches, dice. Creo que Buenas somos 14, creo que. Le saluda Juan Rueda. ¿Cómo está, Juan? Buenas noches. Sí, estamos 14. 6 recién. Vamos a esperar unos 3 minutitos más e iniciamos, ¿no? Buenas noches, Buenas noches. compañeros.
Vamos a iniciar. Buenas noches. La clase se está grabando y vamos a compartir la pantalla. Hoy vamos a revisar lo que es el presupuesto de producción. La clase pasada revisamos lo que era un presupuesto de ventas. Ahora vamos a ver un presupuesto de producción. Este presupuesto lo que hace es determina las unidades a producir. Determina las unidades a producir en un periodo de tiempo determinado, de acuerdo a lo que por lo general es un año, ¿sí? Y es importante saber qué es lo que se va a producir de acuerdo al requerimiento que tengan de ventas estas empresas, ¿sí? Y también hay que considerar el momento de producir, cuáles son los niveles que vamos a tener en los inventarios. Entonces, primero, como hay que recalcar, ¿cuánto es lo que necesitamos para vender como primer requisito? Y segundo, ¿cuál va a ser el nivel de inventario que vamos a tener? ¿Sí? ¿Qué aspectos básicos debemos tener en cuenta? El jefe de producción, que es aquel que determina o el que realiza el presupuesto de producción, es responsable de la elaboración de este presupuesto. Debe tener en cuenta 3 aspectos. Primero, hay que considerar las políticas, ¿sí? En cuanto a los niveles de inventario de producto terminado. También hay que considerar otra política, que es saber cuál es el número de unidades que se va a producir. Y también para la producción en periodos intermedios hay que tener en cuenta que el inventario final, ¿sí? De un periodo, vamos a suponer que los periodos son bimensuales. Entonces, cada 2 meses, el periodo final pasa a ser el inicial del otro, ¿sí? El inventario final digamos, de febrero pasa a ser el inicial de marzo, ¿ya? Estas cosas hay que tener en cuenta cuando las producciones son con periodos intermedios. La fórmula para determinar la producción es las ventas, ¿sí? Vamos a restar los inventarios finales. Con eso vamos a determinar las necesidades de venta, ¿sí? Vuelvo a repetir. Las ventas les vamos a sumar los inventarios finales, es decir, lo que venimos arrastrando del periodo anterior, y con eso vamos a tener las necesidades totales. A esto le vamos a restar el inventario inicial, y ahí al final nos va a dar la producción que vamos a requerir para el periodo que estamos trabajando. Todo esto que lo estamos revisando aquí en la parte teórica, lo vamos a ver en un ejercicio, en la práctica. Pues nos vamos a centrar en el ejercicio. Aquí ya lo tengo desarrollado, lo voy a ir explicando, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Ya. Esto es para una mueblería, ¿no? Esta mueblería necesita, mejor dicho, produce mesas y sillas y va a presupuestar para el año 2022. Para esto, esta empresa, esta mueblería, establece las siguientes políticas y dice que en las ventas van a producir mesas para vender 12,000 unidades y sillas para la venta 48,000 unidades. Eso es lo que se propone como política de venta. Luego dice que cómo se van a distribuir las ventas. Indica que el primer periodo, el primer trimestre, se va a vender el 10%. El segundo, el 25%. El tercero, el 20%. Y el cuarto, el 45%. Pues, y lógicamente, si sumamos todos estos periodos, nos daría el 100% de la producción que tengamos. Esto para los 2 productos, para las sillas y para las mesas, ¿ya? Luego, en sus políticas, como tercero dice, los niveles de inventario de producto terminado, en lo que respecta a mesas, el inventario inicial va a ser de 600 y el inventario final de 700.
Con respecto a las sillas, dice que el inventario inicial va a ser de 1.200 y el final de 2.000. ¿Ya? Todo lo que estoy enunciando, el A, la B y el C, son políticas. El D también es otra política y dice, sobre los inventarios de productos terminados con respecto a las mesas, el 10% de las ventas del periodo y las sillas, el 20% de las ventas del periodo. Todas estas políticas que les acabo de leer, que están aquí descritas al lado izquierdo del documento de Excel, la A, B, C y D, las vamos a pasar o las vamos a incluir en nuestro presupuesto. No las podemos dejar de lado, ¿sí? Entonces, quiero que por favor atienda por esta parte. Dice, para desarrollar el presupuesto de producción, se debe determinar los niveles, las ventas por los periodos intermedios. ¿Ya? Aquí estos son los periodos intermedios, primer trimestre, segundo, tercero, cuarto trimestre. En este caso tenemos 4 periodos, ¿sí? Sobre los cuales debemos determinar cuánto es lo que vamos a producir. Entonces, cogiendo el total de las mesas, ¿sí? Que son 12.000 unidades, las vamos a repartir en estos porcentajes por periodos. Entonces, si 12.000 son las unidades, ¿sí? Y dice que el primer trimestre vamos a producir el 10%, entonces, ¿qué hacemos? 12.000, ¿sí? Por el 10%. Repito, vamos a ver. Eso sería 12.000 unidades por el 10%. ¿Ya? 12.000. El segundo trimestre dice que vamos a producir el 25%. Entonces, de las 12.000, escogemos 12.000 unidades por el 25%. ¿Ya? Estamos determinando la producción por periodos. Para el cuarto, vamos a tener las 12.000 unidades que son las mesas por el tercero es, ¿no? Para el 20%, 2.400. Y para el cuarto, el mismo procedimiento. Las 12.000 unidades que son el total por el 45%. ¿Ya? Entonces, aquí hemos determinado los niveles de producción por periodos. ¿Ya? Si sumamos todo esto, debería darnos las 12.000 unidades que se plantea como política de producción para el periodo 2022. ¿Ya? Entonces, sumamos. Aquí está, ¿no? Está la suma y dice y 11, y 13, J13, K13 y L13. Sumados todos esos valores me da 12.000. Está bien realizado el proceso porque cuadra con las unidades que vamos a producir. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Ingeniera. Dígame, Oh, sí, sí. sí. Dale, André. Andrea. No, Inge, yo no tengo ninguna pregunta. Para mí está claro. Ya. Yo lo que quería preguntarle, ingeniera, es que si tal vez la clase está grabada para luego, por si acaso, revisar Sí. nuestra materia ahí. Sí. Está grabándose, ajá. Ah, ya. ¿Y ese archivo de Excel también lo sube o no? Lo voy a subir para que lo tengan ahí como en el repositorio de apoyo de la clase, además del video, ¿no? Eso nomás, de ahí. Ya, ahora. Gracias. El mismo procedimiento con las sillas. Si las sillas son 48.000 unidades que vamos a producir en el año y las vamos a distribuir de esta manera, ¿sí? Por trimestres y en estos porcentajes hacemos nuevamente. Aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, 48.000 unidades por el 10% para el primer trimestre. Lo mismo para el segundo, ¿no? 48.000 unidades por el 25%. Lo mismo para el tercero, 48.000 por el 20%. Y el último sería las 48.000 unidades totales
por el 45%. Sumamos todos estos valores y debe darnos el nivel de producción estimado. Es un estimado nada más, ¿no? 48,000 unidades. Está haciendo este de aquí, está igual al de acá. Entonces, lo que primero hemos determinado en este caso es la distribución de las ventas en cada trimestre. Así se estima que vamos a distribuir las ventas en cada trimestre, ¿ya? Luego de esto, vamos a hacer el presupuesto de producción para las sillas o para las mesas, no importa, no importaría el orden, ¿no? Entonces, vamos a hacer para las sillas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a coger? La fórmula. Aquí, las ventas está después, ¿sí? Pero no importaría, ¿no? El inventario final o las ventas, como es una suma, en este caso no hay problema, ¿sí? Si fuera una resta, sí. Las ventas más el inventario final, dice. Así dice que debemos plantearnos, nos va a dar igual a las necesidades de producción. Las necesidades de producción les vamos a restar el inventario inicial y nos va a determinar el nivel de producción que debemos tener para alcanzar lo estimado, ¿ya? Para alcanzar lo estimado. Es un estimado, vuelvo a repetir, nada más. Profe, ¿podría repetir, por favor? Repito, la fórmula para determinar el nivel de producción es la siguiente. Ventas más el inventario final. Esto es igual a las necesidades de producción. A las necesidades de producción yo le resto el inventario inicial y me va a dar el nivel de producción o las unidades a producir. ¿Sí? Esta formulita está acá. Aquí está. Es la misma, ¿no? O la producción requerida, o los niveles de producción. Aquí nomás les hago caer en cuenta que si ponemos inventario final más ventas o ventas más inventario final, no pasa nada, ¿no? Porque son sumandos y el orden no causa ningún cambio en el resultado. Entonces, en las ventas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar, ¿sí? Vamos a copiar lo que hemos determinado. Entonces, como esto es de las sillas, vamos a copiar todo este bloquecito. 48,000, 12,000, 21,000, 48,000. ¿Sí? Todo repito, todo esto que calculamos en las veces van a ser las ventas, ¿no? Lo que estimamos. Lo cogemos y lo ponemos acá. Copiamos esto y lo ponemos aquí. Aquí está. 48,000, 12,000, 9,600, 21,600, dando total de 48,000. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta ahí está claro, mi. Ya. Ahora, el inventario final. Entonces, vamos acá. Si ven que en las políticas aquí dice, con respecto a los inventario inicial, inventario final. Como aquí aparece el inventario final, ponemos atención a lo de las sillas. Dice que el inventario final de las sillas debe ser 2,000. Ya, entonces me voy acá. Y donde final debe ser en el último trimestre, sería en el cuarto trimestre. Aquí coloco los 2,000. ¿Sí están viendo que está en verde? Que el dato que está aquí, ¿sí? En la D21, lo estoy pasando a la N23. ¿Por qué? Porque dice inventario final. Entonces, el inventario final va a ser, lo vamos a colocar en el cuarto, en el último trimestre final, ¿sí? 2,000 unidades. ¿Ya? Ahora, dice que debemos la distribución de las ventas. ¿Cómo calculamos esto de aquí? Los valores del inventario final de cada trimestre. Dice que cada trimestre debemos tener, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Aquí. El 10%, el 20% en lo que respecta a sillas, ¿no? Dice, política sobre inventarios de productos terminados, ¿ya? Dice, mesas, el 10% de las ventas del periodo. En sillas, el 20% de las ventas del periodo. Entonces,
¿Qué cogemos aquí? Hacemos. Mire lo que hago. Tendría, esto es el periodo, ¿no es cierto? Por el 20%, 960. Repito, al otro periodo. Es igual. ¿Cuál es la producción? ¿Me está siguiendo? Sí. A ver. Sí, sí, profe. Entonces, aquí cogemos 12,000, ¿sí? Por el 20%. Estamos haciendo con respecto a las sillas. A mí salió mal porque cogió la línea de arriba. Cogí mal. A ver, vamos. Algo estoy haciendo. Ya. Entonces, el segundo trimestre, ¿no es cierto? 12,000, ¿sí? Por el 20%, porque así dice. 2,400. El mismo proceso, otra vez así, sería las ventas del periodo por el 20%, porque esa es la política de inventario de productos terminados. ¿Ya? Y aquí no vamos a cambiar, por eso les llené este dato primerito, porque este es 2,000, dice que va a ser el inventario final, entonces 2,000. Los únicos datos que hemos calculado son estos de aquí. ¿De acuerdo? ¿Con qué política? Con esta que está aquí, del 20%. ¿20% de qué? De la producción del periodo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, yo O sea, a la final 2000 era un dato que nos dieron. Y el dato, solo, sí, o sea, de solo ley. lo copié. Ajá, Ok. por eso les he puesto aquí y si ve que el mismo color que lo puse acá al lado izquierdo, lo estoy poniendo acá al derecho para que sepan que es copiado, lo estoy trasladando nada más. Solo hay que saber dónde lo pongo, ¿ya? Ok. De acuerdo, entonces, ahí está calculado, ¿no? Repito, esta parte de aquí sí está claro, ¿no? ¿Cómo calculamos el 20% de las ventas de las sillas? Sí. ¿Sí? Que debemos tener como producto terminado. ¿Sí? O repito. Economista, claro. ¿Repito? Cuénteme, o sigo. Dice solamente en el producto total, donde dice los 2,000, ¿por qué no se sumaría total todas las filas? Porque solamente dice el inventario final nada más. Solo es el inventario final. Donde en este caso así lo vamos a conservar. Sí, es el inventario final. Mire qué es lo que pasa acá. Donde dice aquí, aquí estamos, donde lo voy a marcar. Este de aquí. Aquí dice inventario inicial 12,000. ¿Y cuál es el que refleja en el total? Solo el inventario inicial. Perdón, 1,200. ¿Sí? No lo estamos sumando. Aquí sí, porque dice igual, ahí sí sumamos en el de acá arriba. Ahí sí sumamos. Pero en este conservamos inventario inicial y en el de acá también conservamos inventario final. ¿Ya? En lo que es las ventas, también son los totales, pero estos de inventario inicial, inventario final e inventario inicial conservan los valores que nos dan aquí en el ejercicio, que son inventario inicial e inventario final. ¿Por qué razón no lo sumamos también? Porque si es que sumo 1,200 más 960 más 2,400 más 1,920, no sería el inventario inicial, sería un inventario total de todo el periodo, y eso no es cierto. El inventario con el que vamos a iniciar el periodo es con 1,200. ¿Con qué vamos a terminar el periodo? Con 2,000. Esas son las características. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Están ahí o no? Sí, Ya, Estamos. ya.
Entonces, vuelvo a repetir aquí, solo para que quede claro la idea. En esto de aquí, que lo voy a... Esto de aquí, que en el detalle, es la fórmula para determinar el presupuesto o la producción requerida, ¿sí? O la producción requerida. En este ejercicio se está trabajando por trimestres. Entonces tenemos 4 trimestres en el periodo o en el año, ¿ya? La primera política nos da y nos indica los niveles de producción que vamos a tener durante todo el año. Hemos calculado el 10% para el primer trimestre, el segundo 25%, el tercero 20% y cuarto 45%. Aquí está el cálculo de esto que les acabo de indicar, ¿sí? Para las sillas y para las mesas. Como vamos a hacer el presupuesto de las sillas, yo copio todo este valor, ¿sí? Todo, y lo pongo acá, donde eso es lo que voy a vender durante todo el periodo. Eso es lo estimado, ¿sí? Ahí está, lo he copiado nada más. Y acá, vamos, más el inventario final. Entonces, el primer dato que voy a copiar es acá, donde dice niveles de inventario de productos terminados. Nos da inventario inicial e inventario final. Busco las sillas y dice inventario final de las sillas 2000. Entonces, como dice final, se refiere al que yo debo tener al final del periodo del año, en otras palabras. Al final del periodo o al final del año yo debo tener 2000 unidades, la coloco ahí. ¿Cuánto voy a tener en total? Las 2000 unidades al final del año. Estos de aquí son los inventarios finales de cada periodo. En otras palabras, al terminar el primer trimestre, yo voy a tener un inventario final de 960 unidades. Al finalizar el segundo trimestre, yo voy a tener un inventario final de 2400. En el tercer trimestre voy a tener un inventario final de 1920 unidades. Y al finalizar el cuarto trimestre, yo voy a tener un inventario final de 2000 unidades, porque así me indica la política, ¿sí? Del presupuesto que voy a realizar. ¿Ya? Hecho esto, dice que esto es igual, ¿sí? A las necesidades de producción. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Solamente sumar, ¿no? 4.800 más 960 me da 5.760. El mismo proceso para el segundo trimestre. 12.000 unidades más 2.400 me da 14.400 unidades que se requiere en el segundo trimestre. Tercer trimestre, hago la suma de estos dos valores, las ventas más el inventario final, es 11.520. Cuarto trimestre, 21.600 unidades más 2.000 que es del inventario final, se requieren 23.600 unidades. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber cuál es la necesidad de producción durante todo el periodo del primer trimestre hasta el cuarto, que hago, sumo 5.700 más 14.400 más 11.520 más 23.600, 50.000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Vamos, ahora. Sí, Lince. Dice, inventario inicial. Como aquí la política nos dice inventario inicial, entonces voy a las sillas, dice inventario inicial, eso quiere decir al inicio del periodo, entonces lo coloco en el primer trimestre, 1.200, eso es lo que dice, que así debemos iniciar cada periodo, con esto, con 1.200 unidades según las políticas de producción. ¿Ya? Entonces, atienda aquí, mire. Esto es lo que yo inicio, ¿no? ¿Sí? Pero para mi segundo trimestre, ¿cuál va a ser mi inventario inicial? A ver, ¿cuál creen que ustedes? Aquí en los aspectos básicos decía, para la producción de periodos intermedios hay que tener en cuenta que el inventario final de un periodo
pasa a ser el inventario inicial del periodo siguiente. Entonces, aquí, mi pregunta, del primer trimestre, ¿cuál es el inventario final? Del primer trimestre, ¿cuál es el 960. inventario? 960. Si ese es el final, con este se va a convertir en inicial en el segundo trimestre, Siguiente. ¿cierto? Ujú. Ya. En el segundo trimestre, mi inventario final es 2.400. Este 2.400 va a ser el inicial del tercer trimestre. Y luego, en el tercer trimestre, mi inventario final es de 1.920. Para el cuarto trimestre, este 1.920 va a ser mi inventario inicial. ¿Sí? Ujú. Ahora, ¿por qué no hago esta suma que por ahí dice? No, ¿por qué? Porque dice inventario inicial, ¿ya? Inventario inicial. Respetando la política, el inventario inicial es 1.200 y ese mismo valor lo coloco aquí. Por eso la importancia, o yo creí conveniente, resaltar en verde y en los colores que está puesto el dato, lo he puesto también aquí en esta tablita para que sepan que son los mismos. ¿Ya? Una vez que ya he determinado el inventario inicial así de sencillito, ¿no es cierto? Cogí el dato que me dieron, lo puse aquí, cogí el inventario final del primer trimestre, fue a ser el inventario inicial del segundo, el inventario final del segundo pasó a ser el inventario inicial del tercero, el inventario final del tercero fue el inventario inicial del cuarto. Hecho esto, hago el proceso. Dice que a las necesidades, dígame, Ahora se resta. ahora se resta, ¿no? Yo les traté de poner muy clarito ahí. Restamos. Las necesidades de producción menos el inventario inicial, tengo lo que yo me indica, mejor dicho, lo que tengo que producir en el primer trimestre. 4.560 unidades. Repito. Las necesidades de producción menos el inventario inicial me está determinando lo que yo necesito producir o las unidades requeridas para el primer trimestre. ¿Ya? 14.000, ¿sí? Menos esto me da 13.440. Ahí está, ¿no? L24 menos K23, ¿sí? K25. 25 o 23. ¿Ya? Y aquí tengo el resultado. ¿Sí? Aquí está el resultado. Lo mismo, ¿no? 11.500 menos 2.400, 9.120. 23.600 menos 1.920, 21.680. Hago lo mismo con el último periodo, 50.000 menos 1.220, 4.800. Ahora, ¿cómo yo sé que lo que acabamos de calcular está bien hecho? Es cuando este valor que tengo aquí, que lo voy a pintar, lo voy a poner con letras rojas, es igual o me da, es igual a la sumatoria de estos valores. ¿Ya? A la sumatoria de estos valores. Repito. Cuando esta operación, ¿sí? El resultado de este ejercicio, en este caso 48.800, es igual a la sumatoria de estos valores, estamos diciendo que es correcto, que se ha hecho el proceso de forma correcta. Ustedes ven aquí, estamos sumando K26, L26, M26 y N26. Estamos cuadrando, en otras palabras, el resultado. ¿Ya? Entonces, esto era el estimado, 48.000 unidades. Pero aplicando todas las políticas de producción que debemos quedarnos con un inventario inicial de 1.200 y un final de 2.000, dice que debemos producir 48.800 unidades en el periodo 2022. ¿Sí?
Si estamos, Sí. ¿ya? Ahora, lo que yo les estoy mostrando, este cuadrito, ¿sí? Esto, mismo proceso, con otros datos, va a ser el nivel de producción para las mesas, ¿ya? Entonces, por favor, ahorita, yo ya hice paso a paso, he repetido las veces que he considerado conveniente, he repetido cómo hacerlo. Ahora haga usted el presupuesto de producción para las mesas. Con estas políticas que están aquí, ¿sí? Le voy a adjuntar el documento, le voy a subir a la plataforma para que vea cómo tiene que hacer el presupuesto de las sillas. ¿De acuerdo? Perdón, de las mesas. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí, Entonces, ahí envíenos de la hoja para empezar a hacer. O Dice intentar hacer. que ya mismo se termina la reunión en 3 minutos, ¿ya? Entonces ahorita van a tener un receso de unos hasta 10 minutos, ¿ya? 3:36, 19:46 iniciamos. Eso ponga en el grupo de chat para que si hay alguien que se va a unir sea a las 19:46. ¿De acuerdo? Mientras yo subo y les mando el documento. ¿Sí? Entramos por el mismo enlace, por favor. Ok. Ya. Salimos. 19:46. Sí, puede salir. Y regresamos en 10 minutos. Entramos con el mismo enlace.